Hola, te saluda con mucho gusto el profesor Giovanni. La clase de hoy, buscando la fuente, la importancia de contrastar fuentes. Vamos a identificar información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. Me gustaría que comenzáramos esta sesión con el significado de la palabra fuente de información. La palabra fuente significa de dónde proviene algo o alguna situación, mientras que la palabra información quiere decir los datos ordenados y procesados para nuestra comprensión y que nos van a aportar un nuevo conocimiento sobre algún tema o algún interés en particular. Entonces, las fuentes de información serán aquellas herramientas donde vamos a encontrar información que nos van a aportar nuevos conocimientos sobre algún tema que nos guste. Durante las siguientes clases en la materia de español estaremos trabajando con las fuentes de información que se denominan relatos históricos. Un relato histórico es un texto de ficción basado en algún acontecimiento del pasado, que tiene como características que su narrativa se mezcla con un hecho histórico y a su vez con una trama inventada. El autor que inventa estas historias debe de consultar en diversas fuentes de información, es decir, debe de contrastar las fuentes históricas. A continuación, vamos a hacer un ejercicio de comparar fuentes. Vamos a leer dos fuentes históricas de la época de la independencia de México. Agustín de Iturbide. Consumada la independencia y cuando se trató de organizar el gobierno, Iturbide, que en Iguala había declarado que no ambicionaba ningún puesto público y que solo aceptó a muchas instancias el título de jefe del ejército trigarante, tomó la dirección de los asuntos públicos y nombró la Junta Provisional Gubernativa, compuesta por 38 individuos y de la cual excluyó a los veteranos de la Guerra de Independencia. La Junta lo eligió su presidente. Más tarde fue nombrado presidente de la regencia, que fue compuesta por 5 individuos, en lugar de 3. A su padre, don Joaquín de Iturbide, se le concedieron honores de regente. La regencia decretó un sueldo para Iturbide de 120,000 pesos anuales, a contar desde la fecha del plan de Iguala, 1 millón de pesos de capital propio, las propiedades de un terreno de 20 leguas en Cuadro, en Texas, y el tratamiento de Alteza Serenísima. La coronación del emperador Iturbide. A la puerta de la catedral esperaban 2 obispos, los cuales dieron agua bendita al emperador y emperatriz, quienes siguieron hacia el trono chico. El obispo consagrante, que era el de Guadalajara, y los obispos de Puebla, Durango y Oaxaca, estaban en el presbítero, vestidos de pontifical. Los generales que conducían las insignias las colocaron en el altar. Empezada la misa, el emperador y la emperatriz bajaron del trono chico para ir a las gradas del altar, donde el obispo consagrante hizo a ambos la unción sagrada en el brazo derecho, entre el codo y la mano. Se retiraron al pabellón para que los canónigos Alcocer y Castillo les enjuagasen el santo crisma, y vueltos a la iglesia se bendijeron la corona y las demás insignias imperiales. Los textos anteriores que acabamos de leer hacen referencia a un hecho histórico, que es la coronación de Agustín de Iturbide como primer emperador de México. Quizá te diste cuenta que hay palabras que no conoces. Te invito a investigarlas, ya que eso te va a permitir comprender mucho mejor los textos y con ello obtener mucha mayor información, pues eso es lo que se hace cuando comparas o contrastas fuentes. Una recomendación que te hago es que no te vayas con el primer resultado que encuentres, es decir, que hagas uso de otros servicios para buscar información, no solo en Internet. Muchas veces son más confiables los libros que puedes encontrar en una biblioteca y te aseguro que serán mucho más enriquecedores que las fuentes que vas a encontrar en algunos sitios de Internet. Y en la medida de lo posible, si tienes acceso a otras fuentes de información, como hemerotecas, videotecas o inclusive relatos de alguna persona, es decir, fuentes orales, haz uso de ellas,
porque así tu información se va a ampliar mucho más y los resultados que obtengas serán mucho mejores. Desde luego que si vas a utilizar información de otra persona, es importante que le des el crédito correspondiente, pero eso será tema para otra sesión. Hasta aquí el video de hoy, no olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!